Muy buen día, gente, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar a hacer a este tierno capibara. Tenía muchas ganas de hacer algo con temática de San Valentín y se me ocurrió hacer un capibara con un corazón aprovechando que está tan de moda. Este capibara fue basado en una imagen que encontré en Pinterest de un artista que hace trabajos en fieltro y les voy a dejar la imagen por aquí. Y también les dejo su cuenta de Instagram en caso de que quieran ver más de su trabajo. En este tutorial les voy a enseñar solamente cómo hacer al capibara porque el corazón ya lo enseñé en el tutorial anterior. Y como siempre les digo, antes de comenzar a tejer, vayan a la descripción del video donde les voy a dejar toda la información necesaria para realizar este amigurumi. Y por supuesto, si quieren apoyar este canal, no olviden darle like al video, comentar y suscribirse para que no se pierdan mis futuros tutoriales. Y les recuerdo que otra forma de apoyar es a través de Ko-fi, donde puedes donar un café y con eso, además de apoyar, accedes a beneficios extra. En este momento que estamos a enero del 2025, está como beneficio este pequeño capibara. Entonces, si ustedes donan un café, se llevan este patrón de regalo. Les digo la fecha porque es muy probable que si ven este video mucho más adelante no esté disponible y haya otro. Entonces, por eso les recomiendo preguntarme primero antes de hacer la donación. Pero muy posiblemente este patrón se va a mantener como mínimo hasta junio. Entonces, ahora sí, una vez tengan sus materiales listos, ya podemos comenzar. Para la cabeza vamos a ocupar el color café más claro y comenzamos haciendo un anillo mágico de 7 puntos bajos. Cerramos y en la próxima vuelta hacemos 7 aumentos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 7 veces. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 7 veces. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 7 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, luego un aumento, y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 6 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento 7 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 3 puntos bajos, un aumento, y ahora hacemos una secuencia de 6 puntos bajos y un aumento 6 veces. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. Ahora en las próximas 7 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 7 vueltas de 56 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto
Y ahora sí comienzo con las 7 vueltas. En la próxima vuelta comenzamos con 13 puntos bajos. Y ahora hacemos una secuencia de un aumento y un punto bajo 5 veces. Luego hacemos 10 puntos bajos. Y ahora hacemos una secuencia de un punto bajo y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta con 13 puntos bajos. En las próximas 10 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 10 vueltas de 66 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 10 vueltas. En la próxima vuelta comenzamos con 13 puntos bajos. Y ahora hacemos una secuencia de una disminución y un punto bajo 5 veces. Luego hacemos 10 puntos bajos. Y ahora hacemos una secuencia de un punto bajo y una disminución 5 veces. Y terminamos la vuelta con 13 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y una disminución 8 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 3 puntos bajos, una disminución, y ahora hacemos una secuencia de 6 puntos bajos y una disminución 5 veces. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y una disminución 6 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, luego una disminución, y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 5 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a trabajar solo tomando las hebras traseras y aquí hacemos una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 6 veces. Y ahora, antes de continuar, vamos a rellenar. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución 8 veces.
En la próxima vuelta vamos a hacer 8 disminuciones. Para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo dejando lo suficiente para después cerrar ese orificio. Y para cerrar simplemente tomamos las hebras delanteras de todos estos puntos, siempre pasando en la misma dirección, desde afuera hacia adentro. Tiramos y escondemos el hilo dentro de la cabeza. Y ahora sí, ya podemos cortar. Y esta hebra que usamos para marcar el inicio de la vuelta también la vamos a cortar. Y así quedaría la cabecita. Para las orejas vamos a ocupar el color café más oscuro y comenzamos con un anillo mágico de 4 puntos bajos. Cerramos y aquí no vamos a tejer en vueltas, sino que vamos a tejer en filas. Así que levantamos una cadena y giramos el tejido y vamos a trabajar por los puntos pero en el sentido contrario. En la próxima vuelta vamos a hacer 4 aumentos. Nuevamente hacemos una cadena y giramos el tejido. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 4 veces. Nuevamente hacemos una cadena y giramos el tejido. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento 4 veces. Para terminar aseguramos haciendo una cadena y cortamos la hebra dejando suficiente para después coser la oreja a la cabeza. Y así quedaría lista. Ahora vamos a hacer otra igual. Ahora vamos a hacer la nariz y para eso comenzamos con el color café más oscuro. Y aquí hacemos 4 cadenas. Y comenzando desde la segunda cadena desde el ganchillo hacemos un aumento. Luego un punto bajo. Y en la última cadena hacemos 4 puntos bajos. Los 4 puntos bajos van en la misma cadena. Y ahora trabajando por el otro lado hacemos un punto bajo y un aumento. Y esta pieza la vamos a tejer en vueltas unidas, así que al final de cada vuelta hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. La próxima vuelta va a comenzar en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado. En la próxima vuelta comenzamos haciendo 2 aumentos. Luego un punto bajo, ahora 4 aumentos, luego un punto bajo y terminamos la vuelta con 2 aumentos. Al
final de esta vuelta nos encontramos con el punto deslizado y la cadena que usamos para unir, y esas no las tenemos que tomar en cuenta, así que vamos directamente a unir al primer punto de la vuelta, que fue el primer punto del primer aumento que hicimos. Entonces ahí hacemos un punto deslizado y levantamos una cadena. Eso lo tienen que tener en cuenta en toda esta pieza porque la vamos a tejer toda en vueltas unidas. En la próxima vuelta comenzamos con un punto bajo, luego un aumento, y ahora hacemos una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y para terminar la vuelta hacemos un punto bajo. Como siempre, unimos al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, luego 2 aumentos y luego hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y 2 aumentos 3 veces. Ahí hice los 4 puntos bajos y ahora hacemos 2 aumentos. Ahí está el primer aumento y el segundo aumento. Entonces eso lo repetimos 2 veces más. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. Al terminar esta vuelta vamos a unir al primer punto con un punto deslizado, pero esta vez vamos a hacer el cambio de color, así que vamos a hacer la cadena con el color café claro. Simplemente pasamos de esta forma y tiramos de la hebra café oscura para fijar la clara. En la próxima vuelta vamos a trabajar solo tomando la hebra trasera, que sería esta, y desde aquí vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 32 puntos bajos, solo tomando la hebra trasera. Ahí acabo de terminar la vuelta y antes de unir vamos a dejar la hebra café oscura por fuera, ya que la vamos a ocupar más adelante. Y ahora sí unimos al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. En la próxima vuelta nuevamente vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 32 puntos bajos, esta vez tomando el punto completo. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta comenzamos con 4 puntos bajos, luego un aumento y ahora hacemos una secuencia de 7 puntos bajos y un aumento 3 veces. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. Unimos al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. Y ahora ya podemos cortar el hilo dejando lo suficiente para después coserla a la cabeza. Y ahora con esta hebra que dejamos por fuera vamos a hacer puntos deslizados por todas estas hebras delanteras que quedaron libres. Y deberíamos tener un total de 32 puntos deslizados. Vamos a enganchar el hilo en la primera hebra delantera. Y ahora vamos a la próxima hebra delantera y desde ahí empezamos a hacer el primer punto deslizado. Y eso lo hacemos en toda la vuelta.
Y así quedaría. Pero ahora, antes de cortar, les voy a mostrar una pequeña variación para que ustedes elijan cómo lo prefieren, porque la verdad es que de esta forma no me gusta tanto la terminación. Entonces vamos a desarmar y les voy a mostrar cómo lo haría yo. En vez de tomar las hebras delanteras, lo que voy a hacer es tomar todo el punto. No sé si se aprecia, pero estoy pasando por delante de las hebras delanteras. Aquí paso con el hilo y eso lo hago en todos los puntos, tomando el punto completo. Esto cuesta un poquito más, sobre todo si están ocupando algún hilo demasiado duro, pero con este puedo hacerlo perfectamente. Entonces así siguen haciendo un punto deslizado en cada punto. Como dije, tomando el punto completo, pasando por delante de las hebras delanteras. Ahí ya terminé la vuelta, así que ahora sí voy a cortar el hilo. No les quise enseñar esta forma de las primeras porque, como mencioné, no se puede hacer con todos los hilos o quizás cueste un poquito más. Por ejemplo, en este pequeñito ocupé un hilo que es muy grueso y muy duro. Entonces no lo pude hacer de esta forma, no lo logré. Entonces por eso tuve que usar la primera forma que les enseñé. Y como pueden ver, queda muy lindo igual. Voy a esconder esta hebra por dentro de la nariz. Y así quedaría lista. Esta pieza voy a preferir rellenarla cuando la cosamos a la cabeza. Para hacer los brazos comenzamos con café oscuro y hacemos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Cerramos. Y esta pieza también la vamos a tejer en vueltas unidas, así que al final de cada vuelta unimos al primer punto con un punto deslizado. Y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer 5 aumentos. Al terminar la vuelta voy al primer punto y uno con un punto deslizado y levanto una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto, eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 10 puntos bajos. Unimos al primer punto con un punto deslizado, pero esta vez vamos a hacer el cambio de color, así que la cadena la levantamos con el color café claro. Simplemente pasamos y tiramos de la hebra oscura para fijar la clara. Ahora en las próximas 6 vueltas vamos a hacer un punto bajo en cada punto, eso quiere decir que vamos a hacer 6 vueltas de 10 puntos bajos. Vamos a marcar el primer punto. Y ahora sí comenzamos con las 6 vueltas. Y recuerden que en todo momento vamos a estar trabajando en vueltas unidas. Ahí ya terminé las 6 vueltas, así que como siempre unimos al primer punto con un punto deslizado y levantamos una cadena. Y antes de continuar voy a cortar esta hebra café ya que no la vamos a ocupar más. Y el bracito lo vamos a rellenar, pero solo un poco.
Y en la próxima vuelta hacemos 5 puntos bajos uniendo la parte de adelante a la parte de atrás. Vamos al primer punto e inmediatamente vamos al último punto de la vuelta. Y ahí pasando a través de ambos lados hacemos un punto bajo. Y ese sería el primer punto bajo de unión. Ahora hacemos lo mismo 4 veces más. Vamos al próximo punto de adelante, al próximo punto de atrás y hacemos un punto bajo. Repetimos 3 veces más. Ahora hacemos una cadena para asegurar y cortamos el hilo dejando lo suficiente para después coser el brazo al cuerpo. Y esta hebra café la escondemos dentro del brazo. Ahí estaría listo, así que ahora vamos a hacer otro igual. Para las piernas vamos a ocupar color café claro y comenzamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y en la próxima vuelta hacemos 6 aumentos. En las próximas 2 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 2 vueltas de 12 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 2 vueltas. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo. Y ahí quedaría la primera pierna. Ahora van a hacer otra igual a esta, pero con la diferencia que no van a hacer un punto deslizado en el primer punto y tampoco van a cortar el hilo, ya que vamos a seguir tejiendo desde ahí. Aquí tengo la segunda pierna donde no he cortado el hilo y desde aquí vamos a hacer 2 cadenas. Y ahora unimos a la primera pierna haciendo un punto deslizado en el primer punto. Levantamos una cadena y esto nos va a permitir trabajar en vueltas unidas. Entonces lo que hacemos ahora es comenzar con una secuencia de un aumento y un punto bajo 4 veces, comenzando desde el mismo punto donde hice el punto deslizado. Ahí hacemos un aumento y un punto bajo. Y eso lo repetimos 3 veces más. Luego hacemos 4 puntos bajos. Y sobre la cadena de separación hacemos 2 medios puntos altos, un medio punto alto en cada cadena. Y ahora en la otra pierna hacemos 4 puntos bajos, y luego una secuencia de un punto bajo y un aumento 4 veces. Y por el otro lado de la cadena de separación hacemos 2 medios puntos altos. Al terminar la vuelta hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. Esta parte sinceramente es opcional si lo quieren trabajar en vueltas unidas o en espiral. En vueltas unidas queda más parejo el tejido, pero el problema es que se nota esta línea en la espalda. Entonces lo que voy a hacer esta vez es trabajarlo en espiral para que ustedes puedan ver la comparación de ambos. Voy a desarmar esta vuelta.
Entonces aquí tenemos la segunda pierna donde no hemos cortado el hilo y desde aquí hacemos las 2 cadenas de separación y esta vez en vez de unir con un punto deslizado vamos a unir con un punto bajo que va a contar como el primer punto de la vuelta 5, así que recomiendo que lo marquen. Ahí está el primer punto y lo vamos a marcar. En la vuelta 5 teníamos que comenzar con una secuencia de un aumento y un punto bajo 4 veces. Aquí, como ya hicimos un punto bajo, vamos a hacer otro punto bajo en el mismo punto para hacer el aumento. Y en el próximo punto hacemos un punto bajo. Y ahí estaría lista la primera secuencia, así que la hacemos 3 veces más. Luego hacemos 4 puntos bajos. Ahora 2 medios puntos altos en la cadena de separación. Y sobre la segunda pierna hacemos 4 puntos bajos. Luego una secuencia de un punto bajo y un aumento 4 veces. Y por el otro lado de la cadena hacemos 2 medios puntos altos. Y el próximo punto debería ser el que marcamos al comienzo, que sería el primer punto de la vuelta. En la próxima vuelta comenzamos con una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento 2 veces. Luego hacemos 6 puntos bajos. Luego un aumento. Ahora 2 puntos bajos. Un aumento. 2 medios puntos altos. Un aumento. 2 puntos bajos. Un aumento. Luego 6 puntos bajos. Y ahora hacemos una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 2 veces. Y terminamos la vuelta con 2 medios puntos altos. En las próximas 3 vueltas vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 3 vueltas de 44 puntos bajos. Y antes de continuar les recomiendo que se aseguren de tener los 44 puntos. Ahí marqué el primer punto y ahora sí comienzo con las 3 vueltas. En la próxima vuelta comenzamos con una secuencia de 2 puntos bajos y una disminución 2 veces. Luego hacemos 26 puntos bajos. Luego hacemos una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 2 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 40 puntos bajos. En la próxima vuelta comenzamos con una secuencia de una disminución y un punto bajo 2 veces. Luego hacemos 26 puntos bajos. Luego hacemos una secuencia de un punto bajo y una disminución 2 veces.
y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto, eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 36 puntos bajos. En la próxima vuelta comenzamos con 10 puntos bajos. Y luego hacemos una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 4 veces. Y terminamos la vuelta con 10 puntos bajos. En las próximas 2 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto, eso quiere decir que voy a hacer 2 vueltas de 32 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto y ahora sí comienzo con las 2 vueltas. En la próxima vuelta comenzamos con 7 puntos bajos. Luego hacemos una disminución, 14 puntos bajos, una disminución y terminamos con 7 puntos bajos. Para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Y ahora, si lo consideran necesario, vamos a ocupar alguna de estas hebras para cerrar ese orificio. En este caso igual quedó un poquito grande, así que vamos a coserlo. Y ahora sí, ya podemos rellenar. Y así quedaría, y les muestro por detrás para que comparen con el otro que había hecho. Y así ustedes elijan cuál prefieren más. Yo sinceramente ahora preferí este. Ahora vamos a hacer el detalle que va en la pancita del capibara, y esto es totalmente opcional porque sinceramente no me convence mucho, pero como ya lo presenté de esta forma lo voy a hacer igual. Entonces para este detalle vamos a ocupar este color crema, se podría decir blanco, pueden ocupar un beige, pero la idea es que sea más claro que el color del capibara. Y comenzamos con 6 cadenas. Y sobre la cadena, comenzando desde la segunda desde el ganchillo, hacemos 4 puntos bajos, y en la última cadena hacemos 4 puntos bajos. Los 4 puntos bajos esta vez van en la misma cadena. Y ahora, trabajando por el otro lado de la cadena, hacemos 4 puntos bajos. Un punto bajo en cada cadena. Esta pieza se podría decir que la vamos a tejer en filas, así que aquí al final hacemos una cadena y giramos el tejido. De esta forma vamos a poder tejer en el sentido contrario. En la segunda vuelta comenzamos con 4 puntos bajos, sin tomar en cuenta la cadena que levantamos. Luego hacemos 4 aumentos, y terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. Al final de esta vuelta hacemos una cadena y giramos el tejido.
En la próxima vuelta comenzamos con 4 puntos bajos y luego hacemos una secuencia de un punto bajo y un aumento 4 veces. Y terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. Al final de la vuelta levantamos una cadena y giramos el tejido. En la próxima vuelta comenzamos con 4 puntos bajos. Luego hacemos una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento 4 veces. Y terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer algo diferente. Vamos a levantar una cadena, pero no vamos a girar el tejido, sino que vamos a seguir tejiendo por esta parte de arriba. Desde este punto hacemos 7 puntos bajos. Levantamos una cadena y aquí ahora vamos a hacer puntos deslizados por toda esta parte. Vamos a rodear con puntos deslizados, pero solo tomando las hebras traseras. Vamos a tomar el punto de esta forma. Aquí está la hebra trasera y ahí comenzamos a hacer los puntos deslizados. En total deberíamos tener 24 puntos deslizados. Y estos puntos deslizados les recomiendo que los hagan sueltos. Ahí ya hice los 24 puntos deslizados y ahora vamos a hacer un punto deslizado más sobre esta cadena que levantamos en la esquina. Y de esa forma nos debería quedar esta línea pareja. Y ahora simplemente cortamos dejando lo suficiente para después coser al cuerpo. Ahora que ya tenemos todas las piezas listas, lo primero será dejar lista la cabecita, hacerle sus detalles, coser la nariz y las orejas y luego ya cosemos el resto del cuerpo. Lo primero será posicionar la nariz. Y para eso vamos a identificar el centro de la cara. Vamos a marcar los aumentos que hicimos para las mejillas. Marcamos el primer aumento de este lado, que no sé si lo notan, pero se ve un hoyito más grande y se nota cómo salen 2 puntos desde ahí. Marcamos ese inicio de la mejilla y también hacemos lo mismo al otro lado, que sería en este. De aquí salen los 2 puntos. Y entre estos 2 puntos que marcamos deberían haber 12 puntos bajos. Aquí marqué un ojo y comenzamos a contar desde el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y en el próximo va el segundo ojo. Entonces ahora que ya sabemos cuál es el centro, podemos posicionar la nariz. Y en mi caso yo quise dejar la nariz de tal forma que cubriera desde la vuelta 14 a la vuelta 26, comenzando desde aquí arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y desde aquí comienza la vuelta 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Entonces hasta ahí debería cubrir la nariz. Y ahora sí, la colocamos lo más centrada posible y fijamos con alfileres.
Y una vez estén conformes con la posición, comienzan a coser por todo el contorno y cuando estén a punto de cerrar, ahí recién van a rellenar. En la descripción les voy a dejar el link del tutorial donde les enseño mis técnicas de costura. Van a ver esta figura que tengo acá y aquí es donde practiqué todas las costuras que enseño en el tutorial. Entonces la que voy a ocupar en esta ocasión, es esta que tengo aquí. Que estas dos figuras son muy parecidas. Ahí quedó lista la nariz y ahora con una hebra negra vamos a bordar los ojos. Los ojos yo los decidí colocar en la vuelta 18 contando desde aquí. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Aquí van a ir los ojos. Y también marcamos ese mismo punto al otro lado. Y estos puntos que había marcado al comienzo ya no los voy a necesitar. Entonces los ojos los puse en el punto más cercano a la nariz. Aquí esto es parte de la costura, así que por eso puse el siguiente punto. Y lo mismo al otro lado. Esto es parte de la costura y coloco el alfiler en el siguiente. Entonces vamos con el hilo hasta ese punto que marcamos. Y ahora vamos a ir al otro extremo del ojo que será a 4 puntos de distancia, contando desde el siguiente punto. Aquí comienza el ojo, contamos desde aquí. 1, 2, 3, 4 y en el próximo punto termina el ojo, pero vamos a ir al punto de abajo. Entonces de esa forma el ojo nos va a quedar levemente en diagonal. Y ahora vamos a pasar por esa misma línea nuevamente. Volvemos nuevamente al inicio. Porque ahora vamos a empezar a enrollar estas dos hebras que tenemos en el ojo. Simplemente pasamos en la misma dirección varias veces hasta terminar de enrollar toda la línea. A este tipo de bordado yo le llamé bordado en relieve y ese tutorial ya está en el canal y les voy a dejar el link en la descripción. Ahí quedó listo el primer ojo y ahora hacemos lo mismo con el segundo. Así quedaron los ojitos y ahora vamos a hacer unas líneas en la nariz. Les voy a mostrar el otro como referencia. Son líneas muy pequeñas que quedan un poquito más abajo de los ojos. Y vamos a ocupar esta misma técnica, pero esta vez vamos a hacer solamente una línea, no la vamos a hacer doble y luego comenzamos a enrollar. Ahí ya hice las líneas y ahora enrollamos. Esto es lo que llevaríamos y ahora vamos a bordar las cejas, pero en este caso yo prefiero usar un hilo más delgado. Voy a usar un hilo para bordar. Aquí tengo el hilo y lo que hago es llevarlo a la posición de la ceja, que en este caso la puse sobre la vuelta 13. Entonces aquí contamos desde el anillo mágico 3, 6, 9, 12 y 13. Sobre esta vuelta vamos a colocar la ceja.
Ustedes aquí pueden darle la expresión que quieran, no es necesario que sigan tan al pie de la letra lo que estoy haciendo yo. Entonces ahí saqué el hilo por la mitad del ojo, me salto un punto, voy al siguiente, bajo una vuelta y por aquí sería el otro extremo de la ceja. Y hago lo mismo al otro lado. Y ahora llevo el hilo a la parte de abajo. Hago un nudo para fijar el hilo. Y ahí quedarían listas. Y ahora con color rosado vamos a hacer un detalle en las mejillas del capibara, que serían estas líneas que hicimos en vertical. Vamos a hacer 3 líneas en cada mejilla. Vamos a ir a esta mejilla y voy a sacar el hilo 2 vueltas más abajo del ojo. 1, 2 y en este punto voy a sacar el hilo. Y ahora lo que hago es ir 2 vueltas más abajo, pero en diagonal. No voy a seguir esa misma línea, no voy a ir hacia acá, sino un punto más a la derecha. Y ahora voy al punto de al lado de donde empecé el detalle de la mejilla. Y eso lo hacemos 2 veces más. Vamos al punto de abajo. Y no sé si les he mostrado, pero lo que hago yo cuando bordo es compactar el hilo, girándolo un poquito, para que quede mucho más apretado y las hebras no se separen. Eso lo hago por inercia, así que por eso quizás no lo explico en los tutoriales. Entonces aquí vamos a terminar la última línea y tenemos que ir a la otra mejilla. Y en este caso sí voy a hacer las líneas totalmente en vertical. Vamos a ir 2 vueltas más abajo y voy a entrar en este mismo punto, no en este de acá. Vamos aquí y voy a salir por el punto de al lado de donde comenzamos la primera línea. Y eso lo hacemos 2 veces más. Y ahora hago un nudo aquí abajo para fijar el hilo. Así quedarían listos todos los detalles bordados y ahora vamos a posicionar las orejas. Entonces primero las vamos a fijar con alfileres hasta encontrar la posición que más nos guste. Me gustó mucho esta posición, así que ahora simplemente voy a coser por todo el contorno, pero el contorno que está por fuera. Por dentro no es necesario coserlo. Vamos a ir por aquí, damos la vuelta y llegamos al otro extremo. Y así quedarían las orejitas y ahora sí podemos unir el cuerpo. Vamos a unirlo de esta forma usando estas hebras delanteras que quedaron libres abajo de la cabeza. Entonces unimos cada hebra delantera a cada punto del cuerpo. Nos aseguramos que quede parejo para que quede mirando hacia el frente. Y fijamos con alfileres. Y ahora sí empezamos a coser. Yo siempre les recomiendo que comiencen a coser desde el frente porque así se aseguran que la cabeza no se empiece a dar vuelta mientras cosemos. Entonces, como dije, tomamos una hebra delantera de la cabeza y una hebra delantera del cuerpo.
una hebra delantera de la cabeza y una hebra delantera del cuerpo. Y como pueden ver, lo que hago yo es siempre tomar el punto desde abajo. Lo paso desde adentro hacia afuera, pero esa es solamente la forma en que me gusta hacerlo a mí. Y así quedaría la costura de la unión entre el cuerpo y la cabeza. A mí me gusta mucho hacerlo de esta forma porque, como pueden ver, la terminación es súper prolija y casi no se nota. Y ahora sí, continuamos. Esta parte es totalmente opcional porque va a depender si les gusta con esta parte o no. Entonces, si la quieren colocar, van a fijar con alfileres. Y esta parte tiene que quedar lo más pegada al cuello posible. Y luego comienzan a coser por todo el contorno. Para esta parte usé la técnica que enseñé en esta figura de aquí, donde ocupo solamente las hebras traseras para coser. Entonces lo haré de esa forma. Aquí lo más difícil va a ser unir esta parte de arriba, que a decir verdad no es difícil sino más incómodo, pero simplemente van a hacerlo con mucha paciencia. Y ahora ya queda lo último, que es colocar los bracitos, y esto los pueden colocar como ustedes quieran. En mi caso, como tengo este corazón que ya enseñé en un tutorial anterior, voy a poner los brazos hacia adelante para que lo sostengan. Pero si ustedes no quieren hacer el corazón, simplemente pueden colocar los bracitos hacia abajo. Entonces, como lo hicimos con las otras piezas, primero fijamos con alfileres. Y nos aseguramos que sostenga el corazón. Y una vez deciden la posición, van a coser solamente por este lado. Y la técnica que ocupé es esta, la que usé para coser esta pieza que ven aquí. Y ahora solamente quedaría colocar el corazón. Ustedes por supuesto lo pueden coser a las manitos con hilo rojo o hilo café, pero les voy a mostrar cómo lo hice yo. Lo que hice fue pasar un alambre que atravesara el corazón y luego doblé las puntitas. Entonces el alambre tiene una forma de U cuadrada. Baja, atraviesa el corazón y luego sube. Y estos alambres que quedaron por fuera los vamos a colocar en las manitos. Y así quedaría listo este lindo capibara. Muchas gracias por ver este tutorial, espero que les haya gustado un montón y si fue así no olviden dar un like, comentar qué les pareció y suscribirse para que no se pierdan mis futuros tutoriales. Y recuerda que otra forma de apoyar mi trabajo es a través de Ko-fi, donde puedes donar un café y con eso, además de apoyar, accedes a beneficios extra. Si quieres saber más sobre eso, te dejo el link en la descripción del video. Y no me puedo ir sin mostrarles nuevamente el otro capibara que hice, que es para llavero. Este es un patrón diferente que solamente lo pueden encontrar en Ko-fi. Dependiendo de cuándo estén viendo este video, puede que encuentren este patrón como beneficio al donar un café o en la tienda Ko-fi. Ahí ustedes me pueden preguntar dónde encontrarlo. Y ahora sí, sin más que decir, que tengan un buen día y nos vemos en el próximo tutorial.